El título de la enseñanza de hoy, a cumplir como el Padre de la fe. Hemos estado estudiando cómo podemos ser seres humanos que cumplimos. El tema del cumplimiento es radical para nuestra felicidad y nuestra paz. Se altera absolutamente la paz. No hay felicidad cuando no cumplimos nuestros deberes, primero con Dios, con la familia, con la sociedad. ¿Quién es el Padre de la fe? Sin comprender completamente el propósito, decidió confiar en quien lo había guiado toda su vida. El trayecto duró 3 días. No fue un camino corto ni apresurado. 3 días es tiempo suficiente para arrepentirse, para regresar. En la cima del monte, Abraham construyó el altar con cuidado solemne. Luego explicó a Isaac lo que Dios había pedido. Y en ese momento ocurrió algo extraordinario. Isaac, ya consciente de lo que vendría, no se resistió, no gritó pidiendo misericordia, aceptó con confianza, demostrando una fe que muchas veces pasa desapercibida en este relato. El sacrificio de Isaac no fue solo una prueba para Abraham, sino también para el hijo. Ambos participaron voluntariamente, un acto de obediencia absoluta. Cuando Abraham levantó el cuchillo, toda la angustia humana estaba contenida en ese gesto. Es excepcional, un héroe de nuestra fe. ¿Por qué? Porque logró entregarle a Dios lo más querido de su vida. Y eso solo lo logra una persona de fe. Y en respuesta de esto, Dios le bendijo y todas sus generaciones. La Biblia le llama Padre de la fe. Vamos a leerlo en Romanos capítulo 4. Vamos a leer el verso 11, el 18, 19 hasta el 25. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen. ¿Ves lo que le llama la Biblia? Padre de la fe. Aunque no haya sido circuncidado, y esto se les toma en cuenta su fe como justicia. Contra toda esperanza, Abraham creyó. ¡Wow! Cuando no había esperanza o no creer en Dios, eso dice. Creyó y esperó de este modo. Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Su fe no se debilitó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto. Ya tenía unos 100 años y también estaba muerta la matriz de su esposa Sara. Ante la promesa de Dios no dudó como un incrédulo, sino que reafirmó su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Leamos las frases en rojo, por favor. Primero, Abraham, padre de los que creen. Segundo, Abraham creyó. Tercera, su fe no se debilitó. Cuarta frase, reafirmó su fe. Quinta, se le tomó en cuenta su fe como justicia. ¿Qué palabra ven reiterativa? Capítulo 4 de Romanos nos dice que para poder ser cumplidores necesitamos fe. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo es tu fe en Dios? ¿Es de acuerdo a lo que oíste a tus padres? ¿Es de acuerdo a lo que ves en las redes sociales? ¿Tú tienes una fe como la de Abraham? ¿Es tu fe correcta? Para que veas en tu cuerpo, en tu vida familiar, en tu salud, tu economía, tu estudio, en todo veas la gracia de Dios. Dios quiere que cumplamos, Dios quiere manifestarse. Pero en el capítulo 4 de Romanos dice, hijos míos, quiero que observen a un hombre que yo lo formé como el padre de la fe. Quiero que lo vean a él, porque él tenía 100 años. O sea, si Dios pudo obrar en un hombre de 100 años, tú que tienes 15 años, tú que tienes 20 o 30, tú no eres caso difícil para Dios. Él puede hacer un milagro en ti y levantarte en el nombre de Jesús. Voy a hacerte unas preguntas. La primera, los efectos de la fe de Abraham. Él tuvo efectos de sanidad, él tuvo efectos de multiplicación. Esos efectos que vio Abraham y de otros famosos de la Biblia, que vieron grandes milagros, ¿continúan vigentes? ¿Qué crees? ¿Que tenían fecha de caducidad? ¿La fe tiene fecha de caducidad?
¿Será que ya no se ven esos efectos? Segunda pregunta. ¿La fe funcionaría en la actualidad para darle un giro a mi vida? La vida de Abraham cambió totalmente, hasta su nombre cambió. Se llamaba Abram, padre enaltecido significa al español, ese nombre hebreo Abram, y se lo cambió a Abraham, que significa padre de multitudes. ¿Será que la fe le puede dar un giro a mi vida? Tercera pregunta. Cumpliendo a Dios con la fe correcta, ¿veríamos a Dios intervenir hoy en la sociedad tan descompuesta? Yo quiero animar su fe con dos eventos atípicos, extraños. Van contra la corriente, son contraculturales esos dos eventos. Uno sucedió en Australia este año y el otro en los Estados Unidos. Vamos a ir primero a Australia, se los quiero mostrar. La agencia de noticias EFE, más de casi 100 años tiene esa agencia de noticias españolas, muy seria. Y dice, el ejemplo de Australia, cómo prohibir las redes a menores de 16 años. Australia, en el Congreso, fallaron una ley. Los niños menores de 16 años no pueden tener redes sociales. ¿Por qué? Le están haciendo caso a la ciencia. Un niño que tiene acceso a eso es un niño que más expuesto a las drogas, más expuesto a la inmoralidad sexual, a la depresión, a enfermedades mentales. Lo prohibieron en Australia. ¿Qué? Si este mundo está en auge, las redes quieren más redes. Hay padres del mundo que le regalan a su hijo un celular de cumpleaños, con lo que va a acabar su vida y se lo regalan. Pero Dios intervino en Australia y va a cuidar a los niños de 16 años para abajo. Así que Dios no es Dios solo de Abraham, es Dios de esta generación también y por los siglos de los siglos. La otra, en Estados Unidos. Míralo, esto me dejó impactado realmente. CNN lo publicó. Es de esta semana, mira, febrero 18. Las clínicas de aborto están cerrando, incluso en los estados que se han convertido en puntos de acceso clave. Wow. Yo no sé si tú leíste la cifra el año pasado, cuántos seres humanos murieron en esas clínicas. 74 millones. ¿Qué? Ninguna guerra mundial ha acabado con tantas vidas como el aborto. En solo el año pasado en el mundo abortaron más de 34 millones de personas. Las mataron en el vientre. ¡Wow! Pero aún en medio de esa sociedad decadente, la misma fe de Abraham funciona hoy, va a funcionar en Colombia y va a funcionar en tu vida. Muy bien. Voy a escudriñar Romanos 4 y aprender sobre la fe. Vamos a los versículos 2 al 5. Dice, en realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, si hubieras llegado a ser justo y justificado por Dios por sus buenas obras, habría tenido de qué? Jactarse, pero no delante de Dios, porque nadie puede jactarse ante él. Pues, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, cuando alguien trabaja no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al impío, se le toma en cuenta la fe como justicia. Voy a explicar esto que estamos leyendo. Dice Dios a través de Romanos 4, la fe correcta es esta, nada de mí y todo de Dios. Abraham no tiene de qué jactarse, aunque hizo cosas maravillosas, magníficas, pero no puede jactarse. ¿Cuál es la fe correcta? Que siendo yo impío, me arrepiento y creo en Dios. Esa es la fe correcta. Todos tenemos pecado, todos fallamos a Dios. Voy a mencionar a este grande de la teología. Míralo en la pantalla. Este es el segundo teólogo más famoso, más grande que tenemos en la cristiandad. El primero, San Agustín de Hipona, y el segundo, Martín Lutero. Y esta fue una de sus frases favoritas para explicar Romanos. Simul justus et peccator. Al español traduce al mismo tiempo pecadores y justos. Así explicaba Martín Lutero Romanos. Romano nos explica
que por la fe en Dios, cuando llevamos una vida entregada en arrepentimiento, en oración y en búsqueda de Dios, somos al mismo tiempo considerados por Él, tanto pecadores como justos al mismo tiempo. En nuestra esencia seguimos pecando, pero por la vida de oración y de arrepentimiento tenemos traje blanco. Al mismo tiempo pecadores y justos. Así lo explicó muy bien. Voy a mostrarles algunas fallas de Abraham. Voy a mostrarles Génesis 12, verso 11 y 13, dice así. Cuando estaba por entrar a Egipto, le dijo a su esposa Sarai, yo sé que eres una mujer hermosa. Por favor, di que eres mi hermana y me dejen con vida. Pero si eres que mi esposa, de pronto hasta por quedarse contigo me matan. Dijo una mentira. Cuando tenemos a Dios respaldándonos, necesitamos a veces mentir, ¿cierto? Cuando tenemos un Dios todopoderoso que nos ayuda, a veces hay que darnos unas mentirillas piadosas, ¿sí? No. Génesis capítulo 16, verso 4, lo voy a leer en esta versión bien especial, se llama Nueva Biblia Vivas, es una versión muy actual. Dice, así que Abraham se acostó con Agar, pero ¿cómo se llamaba su esposa? Ay, ¿qué pasó aquí? Abraham se acostó con Agar y ella quedó embarazada y cuando Agar supo que estaba embarazada comenzó a portarse mal con su señora Sarai. ¡Wow! ¿Tenía necesidad de eso Abraham? ¿No le iba a llegar su hijo o sí le llegó su hijo? Sí le llegó. A pesar de las fallas y los lunares de Abraham, la fe que él tiene es esta, que tú y yo también tenemos. ¿Qué hizo Abraham que le gustó a Dios? Que nunca se apartó de su Señor. Cometía pecado, iba y le pedía rápido perdón y enderezaba, corregía su camino. ¡Wow! Yo les dije que al inicio de este año me he leído ya 4 libros. Es el testimonio de uno de los autores que más libros he leído. Yo creo que me he leído unos 10 o 15 de él. Se llama C.S. Lewis, exateo, de Cambridge, de Oxford, brillantísimo. En el siglo XX dijeron que era el cristiano más ilustre del siglo XX. Y en este libro que se llama Sorprendido por la Alegría, habla de su testimonio. Y esta mañana voy a contarles algo curioso de la vida de él con respecto a la enseñanza de hoy que estamos viendo de la fe. Y es que cuenta acerca de una ama de llaves. Ustedes recuerdan que él se vuelve ateo porque su mamá fallece cuando él era un niño y se resiente y se aleja de Dios porque no lo ayudó. Y su padre trae un ama de llaves y esa señora sin querer, era una dulce señora, escribe él en el libro, pero sin querer empezó a leerle ciertas historias, ciertos libros y lo llevó al ocultismo. Voy a leer para quien tiene la página 64. El resultado de las conversaciones de la señorita C, escribe C para no decir su nombre, no avergonzarla, no se detuvo ahí. Poco a poco, inconscientemente, ella fue aflojando toda la estructura de mi fe. Lo que le quedaba como niño de fe en Dios, dice que ella lo aflojó, esta ama de llaves. Poco a poco, inconscientemente, ella fue aflojando toda la estructura de mi fe, embotando todos sus filos. La vaguedad del carácter veramente especulativo de todo este ocultismo comenzó a esparcirse, sí, a esparcirse deliciosamente. Empezó a leer cosas de ocultismo, de hechicería, de brujería. Pasé al fresco crepúsculo nocturno del pensamiento elevado, donde nada había que obedecer, nada creer, excepto lo que reconfortaba o lo emocionante. ¿Qué está contándonos este hombre ateo? Si tú estás pasando por una lucha de la fe, los que me están viendo, tal vez algunos sean ateos, les recomiendo el libro Felicidad, Dios y los ateos, el último libro que escribí. Si estás pasando por esa batalla y empiezas a seguir solo lo que te haga sentir bien, ¿te va a acercar a Dios? Te va a alejar de Dios. Este hombre ateo lo confiesa en este libro con franqueza. Dice, ¿sabes qué acabó por alejarme de Dios? Seguir solo lo que me hacía sentir bien. Si hoy no me siento bien, no voy a la iglesia. Si sigues así, ¿te va a ir bien? No. La fe no es asunto emocional. La fe es un asunto de principios. Thomas Manton, les presento a este teólogo, tal vez de él si no había hablado. Es un inglés, siglo XVII, puritano, presbiteriano.
profesor universitario también de las mejores universidades en el Reino Unido. Su comentario teológico de la Biblia es extenso, son varios volúmenes de teología. ¿Qué dijo él sobre los romanos? Lo explicó en una frase sencilla, directa. Podemos anestesiar el alma con placeres carnales, pero los efectos de ese opiáceo mundano se disipan muy pronto. Puedes no seguir la fe en Dios por el pecado, pero ¿sabes qué? Esa alegría del pecado se te va a acabar rápido. Todos los goces no son más que aguas hurtadas y pan comido en oculto. Una paz efímera, incapaz de afrontar la realidad de los hechos y que fácilmente se desvanece. Hagamos caso a lo que dice Thomas Manton. ¿Qué pasa con el pecado? ¿Por qué Abraham no siguió con Agar? ¿Por qué Abraham no siguió diciendo mentiras? ¿Por qué Abraham encausa su camino? Porque el pecado trae consecuencias horribles. Leemos otra vez, por favor, lo que le pasó en Génesis 16, verso 4. ¿Qué pasó cuando Abraham cometió adulterio? Mira la frase en rojo final. Portarse mal. ¿Qué trajo a su casa con el pecado? Trajo angustia, trajo dificultad, problemas en la familia. Si tienes muchos problemas, esto hay que evaluarlo el día de hoy. ¿Será que mi fe no la he continuado como debería? Y por un placer, un ratico de gozarme en la carne, ese placer efímero, ese opiáceo que le llama Thomas Manton, un opiáceo, una droga al pecado. ¿Será que eso es lo que te ha traído tanto problema? Romanos capítulo 4, verso 3 al 5. Vuelvo a Romanos. Y hay otra palabra que debemos prestarle atención en Romanos. Dice, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y se le tomó en cuenta como justicia. Y pusimos en rojo, se le tomó en cuenta. Luego lo vuelve a repetir, dice, se le toma en cuenta, no se le toma en cuenta como salario. Y al final del verso 5, se le toma en cuenta la fe. Esa frase, se le toma en cuenta, es una sola palabra en el griego. Y se repite 11 veces en el capítulo 4. ¡Wow! ¿Cuántas veces? 11 veces. Así que es muy importante ese término y es un término especializado. Este término es contable de esa época de hace 2000 años de la contabilidad. ¿Y cuál es el término? Logisomai. La palabra griega logisomai significa, la han traducido al español como imputar. En contabilidad, anotarle a la cuenta de alguien algo que no le correspondía, pero asignarle a esa cuenta. Poner en nuestra cuenta algo que no nos pertenecía. Voy a leer el versículo 8 en la versión, nueva versión, pero también en la King James en inglés. Dice así, dichoso aquel cuyo pecado no se le toma en cuenta. Logisomai, no se le pone a su cuenta. El Señor hace algo y es borrar mis pecados. Logisomai, no se me toma en cuenta. En la King James, en la versión actual, ya se traduce not input, no se imputa, no se le acredita. Voy a acudir a otro teólogo para explicarlo bien el término. Douglas John Moo, un norteamericano, escribió este librito que se llama Comentarios sobre la Epístola a los Romanos. Es un calvinista experto en el Nuevo Testamento. Y así lo explicó él. La fe de Abraham como justicia significa esto: tomarle en cuenta una justicia que no le pertenece propiamente. Ese traje blanco nuestro no nos pertenece. Se nos puso en nuestra cuenta, pero fue un regalo de Dios. Es un regalo de Dios cuando nosotros decidimos creer en Cristo, amarlo y seguirlo. Sigo aprendiendo de Romanos. Ahora el versículo 18. Contra toda esperanza, Abraham creyó y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Ahora tenemos la frase en rojo, como se le había dicho. Es decir, que la fe correcta ya no solamente es todo de Dios, sino que además la fe correcta es no solo creer en Dios, sino creerle a Él. No solo creer en Él, sino creer a lo que Él dice, creer a su palabra, a lo que Él nos manda, a lo que Él nos llama. Otro de los libritos que he tenido que leer este año es este de Timothy Keller. Es su comentario a la carta a los Romanos.
Voy a leer la página 104, cómo lo explica él. En la página 104 dice así: la fe que salva no es creer que Dios está ahí, tampoco es creer en un Dios que salva. Es creerle a Dios cuando Él promete un camino de salvación por gracia. Puedes tener muchísima fe de que Dios existe, de que Él es asombroso, de que Él es santo. Puedes creer que la Biblia es la santa palabra de Dios. Puedes tomar una gran reverencia por Dios. Sin embargo, al mismo tiempo puedes estar buscando ser tu propio Salvador. Así lo explica muy bien el teólogo Timothy Keller. Ay, yo creo en el Señor, yo creo mucho en Dios, pero ¿estás obedeciendo la Biblia? Una pregunta, yo creo en Dios, pero creerle y actuar por fe no es un acto loco, irracional e irresponsable. Eso es ser uno loco cuando le obedece a la palabra de Dios. Permítame seguir leyendo Romanos 4, versículo 19. Su fe no se debilitó. Reconoció que su cuerpo estaba como muerto, tenía 100 años y también la matriz de Sara era estéril. En ese momento una persona puede decirle, estás loco, Abraham, deberías ir a un médico que te formulara algo si quieres tener hijos. Deberías adoptar. Pero la Biblia está diciéndonos en el versículo 19, que Abraham no se debilitó, pero las circunstancias dice que no podía. ¿Te ha pasado eso? Pastor, Dios me está hablando, pero no tengo de dónde obedecerle. Leamos el verso 20 y 21 de Romanos 4, lo que siguió pasando con Abraham. Ante la promesa de Dios no dudó como un incrédulo, sino que reafirmó su fe y le dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder. Mira el argumento de Abraham. ¿Qué decía la realidad? Tú eres anciano, tu esposa está estéril, han pasado más años, ¿de dónde van a ser un hijo? Esa era la realidad, pero no toda la realidad. Abraham echó mano de algo que a veces tú y yo no echamos mano, que el mundo no echa mano, y es que toda la realidad no es física. Hay otra realidad y es el mundo espiritual. Hay otra realidad y es la existencia de Dios. Y Abraham dice, yo tengo esta debilidad, mi cuerpo está así, mi esposa está así, pero esta es la demás parte de la realidad. ¿Cuál? Que Dios existe y que tiene poder. Dice, se convenció de que Dios tenía poder. Una parte es tu realidad. Pastor, no tengo trabajo. Pastor, no me salió la universidad. Mis padres no tienen dinero para pagarme. Es verdad, esa es toda la realidad. La fe no es ser irracional. Tú evalúas tus condiciones, pero tienes que en la ecuación incluir al más importante, que es Dios. Eso hizo Abraham. Quiero recordarles que en unas predicaciones anteriores he hablado de este hombre, el ateo más intelectual que tuvo el siglo XX, Anthony Flew. Sus últimos años se convirtió a Jesucristo. Fue un escándalo en el ateísmo porque era el sucesor de Bertrand Russell. ¡Wow! Un hombre súper inteligente. Los ateos lo sentían como la perla del ateísmo, el gran trofeo de los ateos. Y Anthony Flew se entregó a Jesucristo. Él escribió una parábola, quiero que la recuerden, la parábola de los dos hombres perdidos en la selva. Y llegan a un lugar donde el jardín está cuidado y protegido. ¿Sí lo recuerdan? Y el ateo dice, no existe ningún jardinero. Y el creyente, ¿qué dice? ¿Cómo si estamos en la selva? Esto está cortado el césped, hay flores plantadas. Las evidencias hablan de un... ¿Recuerdan esa parábola? El otro, el gran teólogo, John Warwick Montgomery, ya falleció, gran teólogo. No solamente fue teólogo, fue abogado. Un hombre de una mente extraordinaria. Él contó, para describir la evidencia de Dios, la historia, y yo se las conté, de un hombre que creía que estaba muerto. Y la familia se preocupó y lo llevaron a un psiquiatra. Este hombre cree que está muerto. Y el psiquiatra, ¿qué le dijo? Vamos a mostrarle que los muertos no sangran. ¿Recuerdan? Los llevó a la morgue, los llevó a practicar autopsias. Y ese hombre dijo, ay, sí, ya veo que los muertos no sangran. Entonces el psiquiatra le aplicó la terapia. ¡Pam! Lo chuzó y sangró. Y dijo el hombre, después de todo, los muertos sí sangran.
A pesar de ver toda la evidencia, el hombre tenía ateísmo por prejuicio emocional o intelectual. Un prejuicio. Si tú tienes eso hoy, que a pesar de examinar toda la evidencia, todavía dudas, ¿cómo va Dios a obrar? ¿Ves milagros a Dios hacer en la tierra, en la gente? Tú tienes que hoy fortalecer tu fe. Santiago capítulo 2, versículo 19. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios creen y tiemblan. Así se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y eso se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, una persona es declarada justa por las obras y no solo por la fe. Creo en Dios, sí, pero tienes que actuar de acuerdo a esa fe. Creo en Dios, sí, pero obedece la Biblia, da el paso, da el paso. Para mí fue ser pastor, un gran paso. Y fue muy difícil para mí empezar a pastorear, recién casado, empezando nuestro primer bebé a quedar en embarazo. Fue muy difícil. Yo no sé para ti qué es dar ese paso para consagrarte a Dios y para obedecer a Dios, pero hoy está Dios usando mi boca y Romanos capítulo 4 para decirte, hijo, hija, no tengas miedo, vas a ver la gloria de Dios. Tú tienes una realidad y es que eres débil y tienes muchos obstáculos, esa es una realidad, pero no es toda la realidad. ¿Por qué? Porque hay un Dios que tiene poder y te puede ayudar. Da el paso, dice Dios hoy. Haz tu obra, no solo fe, sino también obra, dice Santiago capítulo 2. Y por último, al final de Romanos 4, dice el versículo 23 al 25. Y de esto que se le tomó en cuenta, no se escribió solo para Abraham. Logizomai no es solo para él. No es solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe, no solo la de Abraham, para ser justificados. Pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Esto termina diciéndonos la Biblia. En el capítulo 4, sí podemos cumplir al Señor. Y si veremos sus milagros, ¿qué necesito? La fe correcta. No solo como Abraham, también me puede pasar a mí. Termina diciendo Romanos 4, versículo 23 al 25. Y dice, no solo se le tomó en cuenta a Abraham, sino que también se nos toma en cuenta a nosotros. Dios, nuestra fe. Voy a concluir presentándoles a uno de los ateos, ya no intelectuales, sino científico, de los más destacados que tenemos en nuestro tiempo. Se convirtió, ya les cuento cómo se convirtió. Y casi nunca recibo un mensaje realmente específico, casi nunca, y esta vez lo recibí, y fue bastante impactante porque no era un mensaje particularmente feliz. Pero ha cambiado mi forma de pensar sobre las cosas durante el último año y medio, y el mensaje era este: no pierdas tu tiempo. Puede que no te quede mucho. Ahora bien, eso es cierto desde el día en que nací. Ninguno de nosotros tiene mucho tiempo si nos detenemos a pensarlo, pero esto se sintió muy directo. Llegó unos meses antes de que me diagnosticaran cáncer de próstata, así que tal vez eso fue parte de la premonición de lo que se avecinaba, pero realmente me ha afectado. Siento que este es un mensaje que requiere atención y que no creo que haya surgido simplemente de mi propia cabeza, porque no es uno que yo hubiera elegido, sino que es una especie de llamado. ¿Quién es este científico? Este científico es asombroso, también es sobresaliente en el cristianismo. Aquí tenemos una fotografía suya y al lado su libro. Cuando llegó al español, mis hijos me dieron el regalo. Yo me lo leía y habla de su conversión, cómo encontró a Dios. En la década de los 90, su nombre es Francis Collins. Su profesión es médico genetista, pero también es matemático y física cuántica especializado. Escucha su testimonio tan bello. En el video está diciendo, yo no escucho voces de Dios, pero hace poco escuché una cuando estaba orando y me dijo, no pierdas tu tiempo. Y sentí que me quedaba poco tiempo y unos meses después me diagnostican cáncer. Escucha, este hombre es un médico, ¿sabe qué es eso?
Es un científico extraordinario. ¿Sabes cómo se convirtió en los 90? Este hombre, nominado al Premio Nobel, fue contratado por el presidente Bill Clinton para dirigir el equipo que iba a decodificar el genoma humano, el mapa genético. Tú sabes que esto fue el gran hallazgo de Francis Crick, se llamó el científico, que descubrió el mapa genético, el ADN, que está toda nuestra información, pero no lo sabían leer. ¿Cómo leer eso? ¿Cómo interpretarlo? ¿Cómo decodificarlo? Nadie sabía. Y empezó una carrera. Él lo escribe muy bien aquí en su libro. Y la carrera era con las grandes farmacéuticas, Schering, Abbott, Pfizer. Ellos empezaron a buscar con sus mejores científicos, pagando millones de dólares para que descubrieran cómo se leía. Porque si lo leían, sabían cómo interpretar las enfermedades, cómo hacer medicamentos y se harían más ricos y poderosos. Pero si lo leían, quedaba patentado a ellos. Era privado, una patente privada y ganarían dinero. Bill Clinton contrata a un equipo y a este hombre es el que lo lidera y era ateo. Pero descubren que era el mejor científico genetista del país y uno de los mejores del mundo. Entonces lo llama el presidente y le dice, usted busque el genoma, porque si lo descubrimos nosotros, lo podemos gratis para el mundo. Gratuito. Ya no le va a pertenecer a una farmacéutica y particular para hacer dinero. Nosotros lo ponemos gratis. Pero ellos tenían millones de dólares invirtiendo, los mejores profesionales del mundo. Y entonces Francis tiene una experiencia con Dios. Lo invita a una persona a una iglesia, aquí lo cuenta. Qué cosa tan hermosa. Y tiene una experiencia con Dios. Él tiene una especialidad que los otros no tienen, la física molecular. Y resulta que el ADN no se lee solamente por genética, por los demás eran especialistas en medicina, biología, pero no habían incluido físicos ni matemáticos, y él sí lo era. Él dice que al comienzo pensó que era un error haber estudiado física y matemáticas, pero cuando le llegó este proyecto entendió por qué había estudiado esa carrera y que había sido Dios quien lo había puesto en esa carrera. Pues este hombre le ganó a todas las farmacéuticas y por eso el ADN es público y cualquiera lo puede estudiar. Por este hombre. Y en estudiando el mapa genético se convirtió a Cristo. Dijo, esto tan extraordinario, tan sabio, es creado por una mente inteligente, no fue al azar. Y ahí se convirtió a Dios. Vuelvo al video. En el 2023 le diagnosticaron, Dios le habló y unos meses después le diagnostican cáncer. Este ex ateo que se convirtió a Cristo en los 90, escucha como el testimonio de hoy de Abraham, como la palabra de Romanos 4, es un excelente ejemplo. Porque este hombre que conoce de ciencia, que sabe que su cáncer es mortal, tiene ahora la fe en sus manos. Y dice, tal vez no pueda la ciencia, pero tengo un Dios que de pronto puede. ¿Qué edad tiene Francis Collins? Ya va para los 80 años. Su padre falleció, tú puedes ver en su biografía, a los 50 y algo de cáncer en la próstata. Sus tíos, sus abuelos, él tiene esa genética. Él sabía. Y dice, yo voy a fallecer de esto, pero tengo a Dios. De pronto Dios obra. Y quiero que le mostrarles el resultado después del 2023. ¿Qué pasó ahorita? La publicación del 2026. Francis Collins comparte su experiencia del cáncer con la próstata. ¿Qué está haciendo al lado derecho en el hospital? Dice, 6 semanas después de su cirugía. Lo acaban de operar en el 2024. ¿Y qué se pone a hacer en el hospital? ¿Qué está haciendo allí? Está alabando a Dios en un culto. Está con su guitarra y cantándole a Dios este ex ateo. La cirugía fue un éxito. Mediante la vigilancia, pruebas de PSA, resonancia magnética y biopsias, detectamos el cáncer antes de que hiciera metastático. Dijo Pinto, uno de los que lo trató. Y el 31 de julio, Francis Collins del 2024 recibió un resultado positivo en el laboratorio. Era indetectable su nivel de prostático de cáncer, inferior a 0.1. Necesitará hacerse estas pruebas cada 3 meses durante los próximos 2 años, pero ahora los síntomas son buenos. Esto fue en el 2024 que le hicieron la cirugía. Ahora veámoslo en el 2026. Ahorita en febrero, ¿qué acaba de pasar? El Christian Daily publicó esta noticia. ¿Cuál es la noticia?
por la agencia, el eminente científico estadounidense y apologista cristiano Francis Collins, fundador del grupo de reflexión sobre la fe y la ciencia Biólogos, ha sido galardonado con la medalla Bienestar Público de la Academia Nacional de Ciencias, medalla de Bienestar Público de la Academia Nacional de Ciencias. Es el premio más prestigioso de la Academia, establecido por primera vez en el 1914 y se presenta anualmente para honrar el uso extraordinario de la ciencia para el bien público. Francis Collins, en él se rompió la maldición y aunque la ciencia no podía curarlo, Dios sí lo curó y ahorita lo están hasta premiando. No importa qué tan grave sea tu situación ni cuántos años tienes, la fe correcta en Dios sí funciona y trae la mano de Dios para actuar sobre ti.